Contrapunto Primera Emisión. El siguiente es un espacio contratado. Huancavilla 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo número 17. En primer lugar, si usted me lo permite, yo quisiera tocar una cuestión conceptual. Yo creo que hay que saludar el hecho de que se consulte al pueblo directamente. Una asamblea constituyente, como querían algunos, es una forma legítima y tradicional de reformar una constitución. Pero pasa por llevar a una asamblea a asambleístas que luego son los que acaban haciendo la constitución, o la reforma, en este caso, para entendernos mejor. La ventaja de la consulta es que, siendo igualmente legítima, más rápida además, porque las asambleas duran mucho tiempo en elaborar lo que hacen, aquí no hay intermediarios, aquí decide el pueblo, aquí esa vieja costumbre de vota por mí que yo decido por ti, se cambia por un pueblo que dice yo tengo capacidad de decidir, yo soy el dueño de la democracia, yo voy a votar y mi voto manda, a mí me obedecen como pueblo, como dueño de la democracia. Eso hay que saludarlo. Y segundo, algo muy importante que usted ha dicho es, vamos a conversar sobre la temática. ¿Qué me están preguntando? ¿Por qué debo decir sí o por qué debo decir no? No se trata de que el partido tal o el político tal dice que voten así o dice que voten asá. No, el pueblo no necesita eso ni quiere eso. Eso es faltarle el respeto al pueblo ecuatoriano. A usted no le pueden preguntar, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar como una primera pregunta, que se resume en decir, las personas que han sido condenadas por corrupción en la función pública deben volver a la función pública. Y usted responder, viva la lista tal, o viva fulano de tal, o viva el número tal. No, pues el pueblo es inteligente, el pueblo sabe lo que le están preguntando y uno está obligado a decir, ¿qué piensa uno? Si el pueblo coincide con eso, votará de esa manera, y si no coincide, votará de otra. Y ambas cosas hay que respetarlas. Esto no es partidista electoral, ni personalista. Aquí no se está eligiendo presidente, ni alcalde, ni prefecto, ni asambleísta. Aquí no se está votando por el sí a favor de alguien o por el no a favor de otro o en contra de nadie. Bueno, ahora sí vamos a la pregunta. Mire, yo creo que en esa pregunta hay que decir que sí, porque una persona que ha sido condenada por corrupta puede haber hasta cumplido su condena, puede haberse rehabilitado en la readquisición de sus derechos ciudadanos, comerciales, etcétera, etcétera. Pero en el campo de la administración pública hay que ir más allá. Entra un comportamiento ético. Entonces, una persona que ya fue condenada por disponer de de dineros públicos y cometió delitos, aunque haya pagado su condena, haya pagado su delito, evidentemente debe estar alejada de la función pública. No debe volver a ser funcionario público, ni designado funcionario público, ni electo funcionario público, porque eso preserva la ética en el ejercicio del poder. Al menos así creemos nosotros y así lo decimos. Quienes coincidan con esa posición votarán que sí, y si alguien no coincide, lo cual en democracia es perfectamente factible y además hay que respetar, pues votará que no. Pero nosotros creemos que por ese motivo se debe votar que sí. Pero muchos pueden decir, bueno, esta persona se rehabilitó, pagó su condena, adquiere nuevamente sus derechos y está de acuerdo con la Constitución. Pero sabemos que en el ámbito de la administración pública todo puede suceder también. Porque muchas veces dicen, y lo hemos visto, hay sentenciados, que administrar dineros públicos, contratos, petróleo y demás, a veces tienta, la tentación. Bueno, quien cayó en esa tentación, cometió un delito, fue condenado por la comisión de ese delito y encarcelado por la comisión de ese delito. Aunque humanamente cabe la rehabilitación
a través de muchos asuntos y pagar la deuda con la sociedad a través del cumplimiento de la condena, yo creo que no es recomendable que una persona con esos antecedentes, habiendo tantas personas con capacidad y también con honestidad y con ética, vaya a administrar dineros públicos. Por lo menos yo pienso que, a ver, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿no es cierto? En teoría, cualquier persona puede ser, está habilitada, salvo que incurra en las inhabilitaciones, a ser ministro de Estado, a ocupar un cargo público. Pero ¿qué debe hacer la persona que nombra? Buscar a las personas más capaces, a las más honestas, a las más experimentadas. Entonces pasa lo mismo aquí. Habiendo tanta gente que puede ocupar un cargo público, ¿por qué va a haber que nombrar en un cargo público o presentar como candidato a un cargo público o designar directamente en un cargo o una función pública a una persona que tiene como antecedente ni más ni menos que haber sido condenada, no digo sospechar, ser sospechoso, sino condenada por haber delinquido en el uso del dinero de la función pública? A mí no me parece coherente. Por eso es que es muy claro, dice, enmendar la Constitución, es decir, porque la actual Constitución puede permitir esto. Está yendo a hacer un cambio en la legislación y diciendo, señores, la persona que está en esta situación ya no debe volver a la función pública. El que quiera eso, el que quiera alejar de la función pública a las personas condenadas por corrupción, debe votar que sí. Y el que quiera que las personas corruptas, condenadas por aquello, sigan pudiendo desempeñarse en la función pública, entonces debe votar que no se suprima aquello, que se les permita seguir siendo. 22 minutos faltan para las 8 de la mañana en Radio Cristal y en Enlace Radial con el alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot Sadi. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? ¿Qué es lo que esta pregunta quiere decir? ¿Esta pregunta quiere decir que la reelección es mala? No, al revés. Está de acuerdo con que exista reelección, pero la limita. Y la limita solamente en función del mismo cargo, porque usted puede presentarse como candidato para otro cargo y luego para otro cargo. O sea, no saca al individuo capaz de la función pública, sino que respecto de un solo cargo lo limita en su reelección. La reelección en sí, cuando se trata de personas que lo hacen bien, es buena, pero no puede ser eterna toda la vida. Para el mismo puesto. Para el mismo puesto toda la vida, porque un exceso y extremo es prohibir la reelección. De hecho, sea de paso, en algún momento en el Ecuador se prohibió. En algunos países no existe. En otros existe por una sola vez, en otros existe por 2 veces. Y el otro extremo es decir, no, para siempre en el mismo cargo. Eso acaba atentando contra un principio en la democracia que es la alternancia. O sea, dar el chance a que se refresquen las cosas, vengan nuevas ideas, nuevas personas. Y me parece sensato. Me parece sensato. Yo creo que sí se debe votar por aquello. Es decir, que haya reelección, pero que no haya eternización en el cargo, sobre todo cuando se trata del mismo cargo. La pregunta que se hacen algunos ciudadanos ecuatorianos es, bueno, vamos a poner sí o vamos a poner no, pero la cuestión es, ¿esto cómo es aplicable para las próximas elecciones? Eso es aplicable de la siguiente manera. Una persona que para un cargo determinado, después de la Constitución de Montecristi, ha sido 2 veces electo para el mismo cargo, ya no puede volver a ser una tercera. Si después de la Constitución de Montecristi, no importa qué pasó antes, esa persona ha sido electa una sola vez, para ese mismo cargo puede optar por candidatizarse una vez más. Si ya fue 2 veces, ya no puede optar a ese mismo cargo, puede optar a otro, pero no a ese mismo cargo. Y eso es válido
para todo, para concejal, para alcalde, para prefecto, para asambleísta, para presidente de la República, para todo. Es decir, en el 2019, si usted decide o no decide candidatarse nuevamente para alcalde, no puede. No, no podría si es que la pregunta pasa con el sí, y yo voy a votar sí. Pero yo he tomado esa decisión muchísimo antes. Y si llega a ganar el no, y eso me da la oportunidad de poder volver a ser candidato a alcalde, igualmente no sería. Porque creo en ese principio. Mire, yo no hubiese sido candidato a alcalde la cuarta vez si el expresidente Correa no hubiera venido a Guayaquil a decir que iba a destruir todo lo que nosotros habíamos hecho porque era malo. Si Alianza País hubiese dicho, mire, este hombre lo ha hecho bien, pero nosotros podemos hacerlo mejor, podemos cambiar las cosas, bueno, tienen pleno derecho, para eso es la política. Pero claro, si ya iban a destruir lo que nosotros hemos hecho, que es destruir el progreso, me tocó la obligación de defenderlo. Pero está bien, eso es por una sola vez. Yo tomé una decisión muy clara de no participar nuevamente en la alcaldía. Para mí no depende, para mí, en mi caso, no depende del resultado de la consulta. Si es sí, como yo espero que sea, por las razones que hemos explicado, para que esto no sea eterno, pero sí se pueda reelegir, pero no con eternidad. Si es sí, no podré. Y si gana el no, podré, pero no lo haré, por las razones que he explicado. Ya faltan 17 minutos para las 8 de la mañana, 17 minutos y serán las 8 horas. Vamos a la tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3? Sí, estoy de acuerdo. Y déjeme decirle por qué. Se criticó al gobierno de Rafael Correa por convertirse en totalitario, es decir, en asumir el control de todas las funciones del Estado. ¿Se criticó? Sí. ¿Está bien que se haya hecho? No. ¿Quién hizo eso? ¿Quién permitió que la función de control, contralor, procurador, superintendente, que la función electoral, que la función judicial, que la función constitucional sean manejadas por el presidente de la República directamente? Ese consejo. Entonces está bien que se lo separe. Ahora, para reemplazarlo, pero fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Si usted está de acuerdo en que ese consejo ha hecho mal, entonces hay que reemplazarlo. ¿Usted cree que está bien que hayan hecho que el presidente de la República se apodere de todos los poderes del Estado? Bueno, entonces usted vote no, pues, para que se quede. Pues si usted quiere que se vaya, tiene que votar que sí. Ahora, ¿cómo lo reemplaza? Vamos primero a lo de fondo. Hay una forma transitoria de reemplazarlo, pero hay una de fondo, y es que en el futuro sea el pueblo ecuatoriano directamente en las urnas el que elija a los miembros de ese consejo, directamente en las urnas. Obviamente, son personas que tienen que tener experiencia, antecedentes limpios, que tienen que conocer de la materia, tienen que tener especialización, etcétera, etcétera. Porque usted no puede ser mañana el elector del superintendente de bancos, o el que designe al contralor o proponga los nombres, etcétera, si usted no tiene ese tipo de capacidades. Pero esto va al pueblo. Mientras tanto, ¿cómo se lo reemplaza? Como se lo ha reemplazado toda la vida. Siempre el presidente de la República ha podido mandar ternas y el Poder Legislativo ha escogido entre las ternas. Eso no es una novedad. Siempre ha sido así. Pero hay algo muy importante. En el fondo, las leyes importan menos que la calidad humana. Fíjese usted, en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de la República nombra directamente a un porcentaje de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Directamente. Pero nunca se ha oído que el presidente de la República, en los Estados Unidos, se atreva a ordenarle a un ministro de la Corte Suprema, al presidente de la Corte Suprema, cómo fallar y cómo actuar.
Y si eso se hubiera oído, hubiese sido un escándalo internacional, y tenga usted la certeza que el funcionario de la función judicial le hubiera dicho, no, usted está en el Ejecutivo, yo tengo independencia aquí. Entonces, número uno, si los que han hecho mal estamos conscientes de que se han prestado por un control totalitario por parte del Ejecutivo, tienen que irse. Número dos, hay que reemplazarlos. Pero para reemplazarlos hay una forma definitiva propuesta, que es que el pueblo los designe. Bueno, ya no puede haber nada más claro y más limpio y más directo que eso. Y mientras tanto, porque esto no puede ser mañana, para que no sigan los mismos, se adopta el mecanismo de las ternas del presidente para que escoja la Asamblea. Yo solamente añadiría, yo creo que hay que votar sí, y yo voy a votar que sí, pero hay que pedir, repito, por la calidad humana, que tanto el que señala e integra las ternas como aquellos que escogen de entre las ternas, escojan a personas idóneas. Porque hay gobernantes buenos con leyes malas y hay gobernantes malos con leyes buenas. Lo ideal es que existan gobernantes buenos con leyes buenas. Y ese es uno de los puntos que critican muchos sectores que propugnan pero no, o que defienden al Consejo de Participación Ciudadana, es la forma en cómo o qué personas nombrará el presidente de la República en las ternas. Yo creo que esa consulta, esa pregunta de la consulta en su forma explicativa adolece de un error de omisión, porque usted la leyó, solo nombran la forma transitoria de reemplazar, que es la menos importante, porque lo que deberían decir es lo que dice en el anexo. Esto luego de que estos señores se vayan, los que se tengan que ir, y de ser reemplazados transitoriamente, repito, por una forma que tiene antecedentes en la historia del Ecuador de toda la vida, van por primera vez, y eso sí es novedoso, a ser reemplazados mediante un sistema que no ha sido antes practicado en el Ecuador, que es la designación directa por parte del pueblo ecuatoriano con requisitos. Y yo creo que eso es sano. Ahora, si ya el pueblo se equivoca, bueno, el pueblo también se puede equivocar, y eso se ha equivocado muchas veces en elegir presidentes, prefectos, alcaldes, asambleístas. Pero bueno, alguien tiene que tomar la decisión, y el dueño de la decisión es el pueblo. 12 minutos faltan para las 8 de la mañana en el enlace radial con el alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nemotzade. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el artículo 4? Por supuesto, yo pienso que eso es lo menos que se puede hacer, porque muchas veces las violaciones a niños no se denuncian por chantaje, por presión, por amedrentamiento, hasta del propio delincuente hacia la familia, precisamente tratando de esperar que pase el tiempo y que prescriba. Esto me parece lógico, y repito, es lo menos que se debe hacer respecto de aquellos que se dedican a abusar sexualmente de menores de edad. Y eso más o menos va de acuerdo con lo que usted presentó en la Asamblea Nacional, en la práctica, lo propuesto por el Consejo de Guayaquil. Definitivamente, aunque nos salgamos del tema un minuto, porque creo que debemos acabar de analizar la consulta, los que matan, los que violan, los que secuestran y los que roban no deben tener mecanismos prodelincuenciales para salir de la casa con la velocidad que uno puede entrar y salir de su casa. Deben permanecer en la cárcel y cumplir su condena. Por supuesto, con justicia y respetando sus derechos humanos. 10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Vamos a la quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad en lo establecido en el anexo 5? A ver, cuando usted lee eso así, parece que usted estuviera prohibiendo la minería, y luego hay una pregunta relativa al petróleo, que podemos analizarlas las dos en conjunto para ahorrar tiempo. Y no es así. Lo que se está diciendo es, señor, ¿quiere usted una política petrolera y minera que, respetando la naturaleza, por cierto, el planeta no se puede destruir porque van a acabar destruyendo el género humano, respetando la naturaleza y cuidando el planeta, genere crecimiento económico y empleo? O sea, una política restringida de explotación petrolera y de minería, en cuanto a que tiene que mitigarse técnicamente, ¿no es cierto?, para evitar la destrucción del planeta, pero que no descarta, como no puede descartar, una explotación racional que fomente el crecimiento económico, el desarrollo y el empleo.
Yo pienso que sí, yo creo que es de cajón. Ahora hay que ver cómo se va a implementar pues todas estas temáticas. Bueno, ya no se olvide usted que la Constitución es, por eso se llama la norma madre, ¿no es cierto? Ya luego se va regulando con leyes y se va regulando con reglamentos a las leyes, pero hay que tener los conceptos básicos. Así es. Vamos, entonces ya analizamos las 5 y las 7, porque las 7 se habla sobre las zonas intangibles, cuando faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. Y esta pregunta es la más interesante, bueno, una de las más interesantes porque refleja también la necesidad de todo un pueblo, el empresariado y demás, de que de un momento salir a respirar un poco más de que un poco sofocados que estamos. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el artículo 1? Sí, yo estoy de acuerdo. Y sí, bueno, siempre he estado de acuerdo. Desde el 25 de junio del año 2015 se hizo en Guayaquil la más grande manifestación de la historia, precisamente contra este tipo de medidas que pretenden evitar el derecho de la familia ecuatoriana a prosperar. Y déjeme decirle por qué digo eso. Y yo les pregunto de manera más sencilla, quizás de la forma en que están redactadas las preguntas, a los ecuatorianos que me escuchan. ¿Quiere usted que cuando usted compre una casa y la venda, el gobierno le quite a usted gran parte de la diferencia de precio entre lo que compró y lo que vendió, a título que eso es una ganancia ilegítima, y pretenda quitarle a usted las 3/4 partes de esa diferencia? Es decir, si usted compró en 1 y vendió en 3, esa diferencia de 2, ¿no es cierto? Las 3/4 partes, el 75%, $750 si usted, la diferencia de precio es de $1,000, $7,500 si la diferencia de precio es de $1,000, se la lleva el Estado, que no ha hecho ningún esfuerzo, ni que lo ha ayudado a usted a comprar o a pagar su casa. Pero eso es un absurdo, eso es confiscatorio. Eso impide que el pueblo pobre tenga derecho a prosperar. Y se ha argumentado muchas cosas. Primero, que eso es especulación. Yo le hago una pregunta. En una ciudadela, usted compra una casa, luego de 5 años la vende en otro precio. Al día siguiente se arrepiente y dice, quiero comprar. ¿Qué puede comprar? Exactamente una casa igualita. ¿Qué es lo que ganó usted? Vendió su casa en el precio X y al día siguiente quiere comprar, puede comprar esa misma casa o la de al lado que es igualita. Usted no ha ganado nada. Lo que sí ha hecho es protegerse contra la desvalorización del dinero. Esa es otra cosa. Si usted hubiera tenido el dinero en un cajón en vez de invertirlo en un inmueble, no digamos el sucre, que ya sabríamos lo que habría pasado, el propio dólar, ¿no es cierto? Y usted saca la plata para comprar, usted compraría menos porque la moneda se desvaloriza por la inflación, inclusive el dólar. Entonces, usted al comprar e invertir en una casa, y por eso la gente tiende a ahorrar, tiende a invertir, usted no es que está ganando, es que se está protegiendo de la desvalorización del dinero. Cosa muy distinta, que no está en la pregunta y no es del caso, es usted tiene una hacienda, hacen un aeropuerto en la hacienda, señor, por supuesto que usted tiene que pagar plusvalía al Estado, y eso está regulado, el 50%, la mitad del beneficio van impuestos al Estado. ¿Qué tiene que ver eso con la casa que compra Juan y luego se la vende a Pedro? ¿Acaso que el Estado le ha pagado la casa al uno? No. Entonces, eso está evitando, y de suyo, mire lo que sucedió. La gente, otro de los argumentos, la gente pobre no compra para vender. Están equivocados. La gente pobre compra y a medida que va ganando en su vida un nivel económico a lo que tiene pleno derecho superior, vende eso para comprar algo mejor. Y otro que venía detrás y sube a ese nivel, compra lo que el otro vendió. Sí, la gente compra para ahorrar y luego entregar eso en función de una vivienda mejor. ¿Qué sucedió con la sola mención de este caso? Se paralizó la industria de la construcción, y no se paralizó porque los empresarios no quieren construir o porque los bancos no quieren prestar plata para construir. Se paralizó porque la gente de clase media y pobre no quiere comprar, porque no quiere tener de socio al Estado.
que no ha hecho nada para ser socio y para quitar a la persona al vender una gran parte del precio de venta de la casa y al paralizar la economía de construcción. Se pierde empleo, no es que no se genera empleo, nuevo empleo, es que se pierde el actual. Las empresas dejan de vender, se deja de crecer y acaba perjudicado el fisco, al que dicen que quieren defender. ¿Por qué? Porque si las empresas no venden, no hay IVA. Y si las empresas no ganan, no hay impuesto a la renta. Y si las empresas no ganan, no hay 15% para trabajadores. Y no se mueve la economía. De manera que esa es una de las preguntas fundamentales. Hay que votar que sí, para que el dínamo de la economía, que es la construcción, junto al turismo, vuelva a funcionar, para que haya empleo, para que la gente pueda vivir mejor. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana. En la parte final de este enlace radial, señor alcalde, una pregunta es la siguiente. ¿Qué usted cree que le faltó a esta consulta popular? ¿Cuál es su reflexión? Mire, le faltaron muchas cosas y en 2 minutos no vamos a alcanzar a decir que le faltó, pero sí vamos a alcanzar a decir que lo que se está preguntando es pertinente. No es todo lo que se dio a preguntar. Para mí se debieron preguntar más cosas respecto a lo económico, porque, lo vuelvo a decir, está bien recuperar libertad, recuperar democracia, sancionar la corrupción, pero ¿sabe qué? La gente quiere progresar, la gente quiere prosperar, la gente quiere crecer económicamente, quiere vivir mejor, la gente quiere empleo. Entonces hay que hacer cosas para llegar a eso, que no están en las preguntas, pero las preguntas son pertinentes, no son todas las que debieron ser, pero las que están, y hay que responderlas, no como dice el partido X o como dice el político Y, como al pueblo le dé la gana de responder. Mirando, leyendo, ¿qué me preguntan? ¿Y qué me conviene responder? ¿A quién? A la familia del que está respondiendo y votando, al barrio, a la ciudad, al país de esa persona. Esta es una decisión del pueblo, esto no pasa por los partidos políticos, no debe pasar, es un absurdo que se planteen las cosas de esa manera. ¿Usted cree que las personas deben de empoderarse de esta consulta popular? Es decir, conocer cuáles son las preguntas, qué contienen los anexos. Porque de acuerdo a un informe de un diario hay desinterés por parte de la ciudadanía. Bueno, a ver, yo diría que a lo mejor no hay todo el interés que debiera haber, pero no que hay desinterés. ¿Cómo puede haber desinterés del ciudadano en su futuro? En su futuro. Aquí hay preguntas que están relacionadas con el crecimiento económico del país, con el crecimiento del empleo, o viceversa, con el decrecimiento de la economía y el crecimiento del desempleo. Aquí hay preguntas que están relacionadas con el nivel de vida, para bien o para mal. Aquí hay preguntas relacionadas con la libertad, hay preguntas relacionadas con la ética. ¿Cómo no se va a interesar el ciudadano? Esto no pasa por la política electoral, partidista o personal. Y hacen mal los que quieren hacerla pasar, porque es no entender el derecho del pueblo a decidir su propio futuro sin presiones. Así es, señor alcalde. Un tema para finalizar, y así nos pasemos un minuto, es cómo va lo de los goles. El dragado va muy bien, no es solo los goles, son desde la boya de mar hasta los puertos de Guayaquil, por donde se exporta y se importa el 84% de la mercadería no petrolera del Ecuador. La APP ya fue autorizada, la Alianza Público-Privada, con los beneficios. Estamos por publicar el concurso definitivo ya dentro de los próximos 30 días. Es la primera APP que se logra en el país, de acuerdo a las nuevas, severas y en mi concepto demasiado engorrosas reglas, pero ya se han cumplido y bueno, lo pasado, ya está la autorización. Señor alcalde, gracias por su presencia el día de hoy en este enlace radial aquí en Radio Cristal de Guayaquil. Un saludo afectuoso para todos los que han tenido la amabilidad de escucharme. Este fue el enlace radial de este día, miércoles 24 de enero del año 2018, con la presencia del alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot-Sadi. El siguiente. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.